8 de la mañana, 20 minutos. Antes de conversar con Carlos Vera, con su venia también, quiero leer una reflexión del doctor Modesto Gerardo Apolo. Dice, mi estimado Washington, los estadistas aprenden de los errores del pasado, legislan para el futuro, en lo político, en lo económico, para el desarrollo de la nación, sin importar la bandera política que lo suceda. El político populista responsabiliza de sus propios fracasos al pasado, legisla contra los opositores y legisla para perennizarse en el poder, procurando eliminar el resto de partidos o movimientos políticos. En fin, ahí continúan unas reflexiones más. Concluyo. Dice, los primeros se proyectan al futuro, los estadistas. Los segundos se quedan en el pasado, los populistas. Bien, yo creo que esto, como un marco, ojalá que no influya en tu pensamiento, Carlos. Coincido. Te has lanzado al ruedo finalmente. Muchas personas me decían, bueno, ¿qué mismo es Carlos Vera? ¿Es periodista o es político? ¿Cómo defines la decisión de haberte afiliado a uno de los partidos políticos y lanzarse definitivamente a la política activa? Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos. Primero, ya que tú eres MLCista y yo soy barcelonista, permíteme un pésame, porque además es tío de los directivos de Barcelona. Ha muerto un expresidente de Melec, que es don Pechereque Ponce. Ayer, Enrique Ponce. Así es. Me uno a ese mi solidaridad pensamiento. especialmente para Roberto Ponce Novoa, que fue intendente del Guayas algún rato, y Ricardo Ponce. En toda la familia Ponce, en general han contribuido, sí, como empresarios, deportistas. Alguna vez lo entrevisté cuando fue legislador en el periodo 79-84, mucho tiempo. El famoso Pechereque, ¿no? El famoso Pechereque. Pechereque Ponce. Digresión aparte, yo siempre he tenido una posición política y sostengo que todo ciudadano la tiene. Si se da cuenta o no es su problema, si la admite o no es su problema, si la reconoce o no es su problema. Y desde mi posición política, que la tuve desde el Jardín de Infantes, cuando en el 61 teníamos que ir a recibir a Velasco Ibarra a Bahía de Caracas, y yo me negué a desfilar por mi Jardín de Infantes, y mi madre me respaldó, y mi profesora me comprendió. Hasta ahora he tenido una posición política frente a los hechos públicos. Como tal, ejercí el periodismo con una visión política. Siempre hice periodismo político y nunca fui un periodista imparcial. Porque yo hacía un periodismo de opinión, primero. Y segundo, porque creo imposible la imparcialidad. Técnicamente lo puedo demostrar. En televisión y en la información lo que es exigible es la objetividad y el pluralismo. Es decir, que te limites a la descripción de los hechos, especialmente sin adjetivar, y que reconozcas la participación de todas las corrientes y tendencias de pensamiento sin privilegiar necesariamente la tuya. Eso es ser objetivo y pluralista. Imparcial, nadie, desde la manera en que pones un titular, el color, la parte de la página, la foto, cómo lo redactas, porque son procesos que pasan por filtros humanos, y los humanos tenemos tendencias, simpatías y antipatías que se vierten en la expresión de la información, más en el de la opinión. Yo nunca he sacado el cuerpo, siempre he dicho con quién estoy, para dónde voy, acertado o errado, como la última vez, desgraciadamente. Ahora, Carlos, en esta parte general es cierto, cada periodista tiene su propio pensamiento político y matiza, si se quiere, en base a ese pensamiento, no solo la información, más aún en la opinión, pero tratando de mantener una objetividad, como bien lo acaba de decir, una imparcialidad, aplaudir o criticar siempre constructivamente. Pero también hay una opción, y es la que al parecer tú tomaste como periodista. Cuando el periodista se declara un político y se parcializa, y lo dice abiertamente, ya sea a través del canal de televisión o a través de una radio. No. Eso fue lo que definitivamente hiciste. No, yo nunca me declaré un político porque tiene otra connotación y otra definición. Sí, pero dijiste yo apoyo a este candidato. Me definí políticamente. Como el caso del economista Rafael Correa. De Álvaro Novoa, abiertamente apoyaste a Rafael Correa. Yo dije, yo no confiaría en un hombre como Álvaro Novoa, es problema de ustedes ver si votan por él. Y expresé por qué me parecía mejor opción Correa, que me equivoqué, es cierto, como 3,5 millones de ecuatorianos, porque investigué lo que creía el mal mayor y no investigué el mal menor. ¿Pero no crees allí que hay un error del periodismo cuando se parcializa y luego reconoce que se equivoca, pero atrás tuyo hubieron seguramente muchas personas que creyeron en tu palabra como periodista? Yo creo que el periodismo está lleno de errores todos los días. Los que reconozcan o crean que son infalibles o son perfectos, los felicito, yo no. Y claro que hubo un error de mi parte, porque no me di con el mismo rasero a las dos partes, y era porque consideraba que una era mucho más peligrosa que la otra. Efectivamente me equivoqué, lo reconozco, y por eso estoy peleando por corregir mi error, y por eso me siento con mucho más derecho todavía a combatir a quien apoyé, que fue un traidor desde el primer día, que es Correa.
El 11 de enero del 2007 él pactó con Gutiérrez en Punta Centinela, en un acuerdo firmado por Gustavo Larrea, y entonces lo llamó patriota. A los 4 días que varios protestamos por eso, lo llamó rata. Y el 15 de enero del 2007 comencé mi crítica y mi oposición. Ahora, hay una diferencia. Quienes dicen que son imparciales y quienes les creen que sean imparciales, bienvenidos. Quienes de frente decimos que no somos y lo declaramos, también bienvenidos. Yo siempre dije, esta es mi posición y esta es mi definición, y por este lado voy. Yo no estoy con esos presentadores que encubren en su corbata, en su gesto, en su voz, en su inflexión, en su canal, en su paraguas, una supuesta imparcialidad que nunca han tenido y a veces no pueden disimular ni siquiera por sus muecas. Carlos, pero hay un espacio bastante amplio de aquel periodismo y que nosotros tratamos de aplicar, en donde ponemos como prioridad a la ciudadanía, a la sociedad. Y no importa que alguien haga algo a favor y que sea del partido rojo, del partido azul, del violeta, no importa. Es decir, no todo es malo, no todo es bueno. Hoy mismo acabamos de opinar, si el presidente de la República se uniera al alcalde de Guayaquil, que es del Partido Social Cristiano, de Madera de Guerrero, se uniera allá en Puerto Viejo al alcalde que es de Sociedad Patriótica, y le pusiera un letrero con recursos del gobierno. Esta es una obra del alcalde del Partido Sociedad Patriótica, esta es una obra. Es decir, el que gana es el pueblo, de acuerdo, y no la votación, de acuerdo, egoísta en algún instante entre políticos, y es allí en donde la política ecuatoriana todavía tiene un déficit tremendo. Te voy a probar que yo, como periodista y como político ahora, hice exactamente lo que tú pides. Estando en televisión, siendo enemigo de Correa e insultado por él, y me he cansado de repetir esto, apoyé varias medidas de él. La incautación de los medios de los Isaías, la ruptura de relaciones con Colombia, la persecución a los grandes evasores de impuestos, el que el 99% de los excedentes de las regalías petroleras fueran para el Estado y no para las compañías, el impulso a proyectos hidroeléctricos, para solo citarte 5 casos. Y ahora, como periodista, hace 2 semanas apoyé de frente, y me lo agradeció de paso, a alguien que no es mi amigo, que lo fue, que tiene una línea distinta en la prefectura, que tan pronto llegó a ella gracias a las actas que Nebot le dio para que se viera que tenía 2% más que Perina Correa, se fue con el gobierno, pero que ha hecho un planteamiento muy válido respecto a Guayas. Jimmy Jairala planteó la emergencia con urgencia y la fundamentó. Él explicó claramente que en los sectores rurales los municipios no acceden, que el ámbito del sector rural es justamente el de la prefectura, y que necesitaban de inmediato una declaratoria de emergencia para 2 cosas: agilitar atención y flexibilizar recursos. Hay quienes, como estoy, apoyando en la tarea política a alguien que es mi enemigo, que tiene una línea distinta, que acaba de firmar 19 contratos por $90 millones con el Ministerio de Transporte, tan pronto se quejó por la emergencia, y que sin embargo en esa posición tuvo razón. ¿Te refieres a el licenciado Jimmy Jairala, prefecto del Guayas? Lo acabo de decir. Y cuando tú estás escribiendo aún como periodista en el diario El Comercio. No, dejé eso tan pronto, salí de Coavisa y lancé mi libro. Porque en el libro decía claramente que yo optaba por una línea política. Pero ese comentario a favor del prefecto, ¿en dónde? No, lo ahora, en Twitter. A través de Twitter. Por la emergencia está el Guayas, ahora. Ya. Y lo apoyé de frente, así como creo que esa debe ser la prioridad. Entonces, número 1 vamos a la inquietud original de esta conversación, Carlos Vera. Hoy dejas atrás esa historia periodística, no sé si es definitiva, pero vas y te lanzas y te inscribes en un partido político. La voy a combinar. Vas a combinarlas. Anuncié en enero, en el Día del Periodismo, que yo volvía a hacer periodismo, pero no decía todavía en qué área. Y por supuesto, si estoy en la política, esta vez será un periodismo militante político el que haga. Por ejemplo, cuando tú te encuentras con El País en España, sabes exactamente que estás viendo un periódico socialista. Cuando tú lees el ABC en España, sabes exactamente que estás leyendo un periódico derechista. En el periodismo que yo haga, ahora va a haber una etiqueta muy clara. Si abren un periódico, si fuese un periódico, diría, por ejemplo, este es un vocero de la doctrina liberal, o esto seguía bajo la filosofía liberal, o nosotros creemos en la democracia liberal, si es que esa fue la línea. En cuanto a lo otro, yo no me he afiliado todavía, yo me he adherido. Yo pedí a Jaime Nebot entrar a su organización, así, específicamente, en diciembre, y lo revelé casualmente en las radios hace un par de meses en Quito, porque es con quien encuentro exclusivamente en lo personal, en lo político, una profunda identificación, con quien mis coincidencias son mucho mayores que mis diferencias. ¿Cuáles son las coincidencias? Porque acabas de decirnos que
vas a militar como periodista político, como liberal. El ejemplo ha sido liberal. ¿Cómo combina? No necesariamente es la línea. No es la liberal. Espérate pero sí, vale la pena comentarla. Correcto. Comentarla porque yo te voy a preguntar, bueno, pero ¿y Madera de Guerrero no dicen que es de los pelucones? ¿Cómo combinan Para ambas nada, cosas? no han leído el ideario de Madera de Guerrero. Cuéntanos cuál es. Ellos creen en una fórmula de capitalismo alejado del salvajismo. Y totalmente distinta al socialismo comunitario. Ellos creen en la economía social de mercado. Yo también me adscribo a eso en la mayoría de sus fórmulas. No tengo que ser un ferviente devoto de todas las fórmulas, pero sí reconozco que la mayoría han sido las eficaces para sacar de la pobreza a América Latina. Cuando yo fui a plantearle esto, le dije, mire, si no es con usted, me toca hacer mi propio movimiento. Y no quiero, no tengo plata, no me lo van a aprobar jamás. Me quedé endeudado con el tema de la revocatoria. Veo innecesario atomizar la oposición. Si yo logré 1.350.000 firmas, sí creo que puedo reunir 180.000 en 3 meses. Pero eso no es el problema. Que cada cual tenga sus movimientitos, tenga su membretito y hagamos lo que Correa quiere. Es decir, que dividamos el 62% que hoy no votaría por él en 8. De tal manera que el 38% sea más que el 62%. Y la respuesta que obtuve fue, bienvenido. No hemos hablado de candidaturas. Listo. Ahora, el Madera de Guerrero... Si tengo que aspiro a ir a la Asamblea por Madera de Guerrero, y también he dicho que si no tengo que ir, y así contribuyo mejor, y voy al final de la lista, estaré donde más sirva. Bien, ahora, no es que yo voy a hablar desde el punto de vista oficial del Partido Socialcristiano ni Madera de Guerrero, pero como observador político es claro que Madera de Guerrero nace de una filosofía del Partido Socialcristiano. Inclusive algunos de sus miembros o ex socialcristianos pasan a ser de Madera de Guerrero. Y el Partido Socialcristiano tiene inclusive esa flecha, cuando Camilo Ponce Enríquez fundó el partido, que rompe al comunismo y rompe al socialismo, el comunismo y rompe al capitalismo radical, es decir, a los dos extremos. Y va como una tercera vía que en Europa dio excelentes resultados. ¿Es con la que compartes definitivamente, Carlos Vera? Yo no desconozco que tienen una matriz similar. Inclusive he dicho que no tengo problemas tanto con la doctrina como con la práctica que han tenido los socialcristianos. Y tuve una reunión con ellos muy dura y muy útil y muy frontal el miércoles pasado, antes de que se colocara el monumento de Febres Cordero en el Malecón 2000, porque me quisieron expresar sus inconformidades frontalmente respecto a algunas de mis críticas. Y yo se las reiteré y lo aclaramos, porque queda claro que somos ahora una alianza, que vamos en una lista común, y que esas diferencias secundarias deben quedar atrás en función de cuestiones más importantes que se vuelven primarias, defender la seguridad, el empleo y la libertad. Va con un proyecto político esa alianza. Ahora, Madera de Guerrero es una expresión, como tú también lo dices, en la práctica distinta del socialcristianismo. ¿Se lo quiere reconocer o no? Sí, ahí está una persona que se desafilió del socialcristianismo como Cintia Viteri, que es su figura señera y que fue candidata presidencial por ellos. Y ese fue un movimiento alentado por Nebot por dos cosas: para aplicarlo a lo local y para diferenciarlo de lo que estaba haciendo ese partido y que todos hemos visto en lo nacional. Que ese partido haya retomado su línea es una cosa distinta. Es decir, volver a las raíces del Partido Socialcristiano. Volver a la política que ha hecho Nebot en Guayaquil. Una política de dignidad, una política no de confrontación como la que tú estás justamente reclamando, ¿ya? Una política de trabajo, de preocupación por la gente y de defensa de principios. Él ha confrontado con el gobierno cuando ha visto amenazada la ciudad que le encargó y le depositó su confianza. Él no se ha metido a guerrear en temas que, aunque son importantes, no son de su incumbencia, porque ese no fue su mandato. Asunto en el cual yo discrepo. Él es un líder nacional, pero él tiene un mandato regional y parte de su éxito se debe a eso. Bien, si esto es así, Carlos Vera, creo que el relanzamiento del Partido Socialcristiano, Madera de Guerrero, tu afiliación, tu alianza, es como una especie de un baño refrescante en la política, trabajando sobre ese tema. Qué bueno. No confrontar, sino realmente enfrentar a los enemigos comunes, como son la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la falta de salud, falta de educación. Ahora, no me pides eso a mí. Cuidado se malinterpreta el mensaje. No, el caso tuyo, tú vas a ocupar un puesto. Cuidado se malinterpreta el mensaje, Washington, porque no puedo prometer lo que no puedo dar. Yo creo que sí hay que confrontar. El problema son los términos y los temas. Con insultos no vamos a confrontar. Con argumentación, elevar el nivel de la política. Los gustos del jefe de Estado no vamos a confrontar. Pero de su forma de instalarse 13 horas en su audiencia para conseguir $40 millones y no pasar 13 horas en las inundaciones para dirigir el rescate y la ayuda, así vamos a confrontar. La vida es una confrontación diaria entre el bien y el mal. La política es una confrontación diaria entre la dictadura y la democracia.
Lo que la gente rechaza son los términos bajos de la confrontación y los temas secundarios de la confrontación. Listo, quedó aclarado. Me parece bien. Lo repetimos más o menos. Vendría a ser. Imagínate, confrontación va a haber, como debe haber confrontación política. Yo mañana voy a ser el Santo Padre sentado en la asamblea. No, pues, Carlos Vera nunca va a ser un santo, por lo menos hasta que lo tengamos. Sí, un padre. Carlos, creo que has explicado bien tu posición política como comunicador y la actitud política que has asumido. Pero ideológicamente has evolucionado para luego caer, como estás indicando, y pedirle al abogado Nebot seas parte de ese equipo que va a tratar de luchar en la Asamblea por cambiar y este país. Qué bueno que repitas la palabra y el verbo pedir. Decir, yo pedí. A mí no me pidieron, a mí no me escogieron, yo escogí. Es como cuando uno quiere ingresar a un club, y el club te dice, califica para ser miembro o no. Yo no estaba en la vitrina mostrando mis 30 años en la televisión o mi potencial o falsa popularidad para ver quién llegaba con ofertas, como hizo Panchana cuando quiso ser asambleísta, donde Gutiérrez primero, donde Nebot después, para terminar con Correa luego, si es que le ofrecían un determinado puesto en la asamblea. No, yo sí sé lo que quiero y voy a buscarlo. Si no me admitían, ya dije lo que iba a hacer. Primera cosa. Y respecto al segundo tema, yo sigo creyendo que el centro-izquierda es la mejor fórmula de desarrollo para los países. Y te lo pruebo. Michelle Bachelet, ¿ya? Chile, Lula, Brasil. Pero que no es ni de lejos el propietario de todas las fórmulas eficaces. Que en la derecha hay dos fórmulas que necesita todo Estado para ser administrado bien. Eficiencia y productividad. Y que eso fue lo que hicieron esos presidentes demócratas que creían en una parte del socialismo, pero que aplicaron fórmulas económicas liberales para ser eficaces y tener que repartir. Primero hay que generar para después saber qué repartir. Entonces sí, creo que he evolucionado, creo que me he moderado, creo que he madurado y creo que me he acercado mucho más al centro de lo que antes estaba. Ahora, ¿hay una revancha en ti o hay una reivindicación en favor de a quienes dirigiste un mensaje en favor del actual presidente? Revancha justamente contra él. La revancha es conmigo mismo, porque me equivoqué. Como lo acaba de recordar Washington, y me indigna haberme equivocado. Y porque me atribuyen una influencia mayor que la que tuve. Hay muchos que dicen que yo puse presidente. Hasta ahora me mandan esos mensajes en Twitter. Ayer, usted que puso a fulano y quitó a Mengano, o sea, yo puse a Correa y quité a Gutiérrez según ellos. ¿Qué le parece la fórmula Nebot-Moncayo? Decía, por ejemplo, una consulta. ¿Le parece que los puede poner ahora? Es una broma. Pero sí fui influyente, no diría que ni siquiera determinante en eso. Yo me debo a mí mismo esa rectificación desde el principio. Por ese lado es la revancha. Y la reivindicación también, porque yo creo que no solo en el periodismo se puede luchar por la democracia. Yo estoy en esto desde que estaba en el School Views, en el colegio americano, en secundaria. Y quienes estudian mi carrera verán que desde allí peleaba por la democracia. Porque, para decirte un caso anecdótico, a los estudiantes nos sancionábamos cuando llegábamos tarde, y a los profesores no. Esa fue una de las broncas. Nos obligaban a cantar el himno de los Estados Unidos. Me acuerdo que con Andrés Carrión lideramos ese reclamo. A los ecuatorianos. Y los gringos, cuando cantaban el himno de los Estados Unidos, se rascaban las pelotas. ¿Ya? Así, literalmente. Entonces, ¿qué diablos es esto? Ese tipo de cosas lideré en el colegio, hasta las que me ves liderando ahora. Yo creo que me quitaron el andarivel para correr y dijeron, este está fuera de la carrera. Se equivocaron. Me cambié a andarivel, pero no de dirección. Voy en la misma dirección. Bien, Carlos, en la primera parte, uno de tus conceptos, expresiones, sería confrontación política con altura, no caer en el insulto, en la descalificación, sino inclusive con argumentación. Sin duda. Y con soluciones, Washington. Y soluciones, ¿verdad? Y vas a militar en lo político como centro-izquierda. Pero aquí hay un tema de poder. No, yo he dicho que sigo creyendo que esa es la filosofía más adecuada. Pero es la agrupación a la que uno no es de centro ¿O izquierda? todavía no quieres? No, la agrupación a la que uno no es de centro izquierda. Madera de Guerrero es muy amplio como para admitirme a mí, pero no es de centro izquierda. ¿Y tú en lo personal? Ellos creen que también tienen la necesidad de esa apertura. Y ya vas a ver en las alianzas que se hagan en provincias cómo Madera de Guerrero abre el abanico sin llegar, creo que a ninguno de los extremos. Porque si queremos derrotar la dictadura, que significa desempleo, inseguridad y falta de libertad ahora, ya, hay que fomentar las alianzas. Es decir, la inconformidad que tiene el Ecuador hoy no sirve de nada si no se logra unidad. Si no hay un candidato único de centro derecha o centro izquierda, perdemos. El 62% que tenemos, todos los que no estamos con Correa hoy día, no sirve de nada si se reparten 5 candidatos, está claro. Va a pasar lo mismo que en Nicaragua, cuando Ortega ganó con 38% porque la oposición con el 62% no se unió. Se dividió. Va a haber un candidato que siempre se lanza por la derecha porque su negocio es perder las elecciones y que le permitan las evasiones. Va a haber otro candidato que es el de la izquierda radical, que creen ellos ideológicamente en eso y que es bienvenido porque le va a quitar a Correa.
Y en el otro espectro no debe haber más de un candidato o se pierden las elecciones. Porque 38% es más que 62% dividido para 3. Son simples matemáticas. Entonces, creo que van a ver inclusive en Guayas, y aquí no me quiero anticipar en exceso, como PSC Madera de Guerrero, la 6, desarrolla algunas alianzas, aunque en esta provincia no las necesita, y lo mismo hace con movimientos locales en otras provincias. Y a eso tiene que oír la oposición democrática. Si no hay listas conjuntas en las provincias, con el método que aprobó Acuerdo País, van a barrer otra vez. Y esta ilusión de que a Correa no se le puede rebatir la presidencia, pero hay que ganar en la Asamblea, se va a volver una ficción, porque no vamos a tener mayoría en la Asamblea. Y si la tenemos, él tiene después de un año la posibilidad de disolverla, o, ¿saben lo que va a hacer? Conseguir una reforma que lo reelija indefinidamente. Lo último. Decían ustedes, hay que atacar el modelo, hay que atacar la pobreza, el desempleo, la inseguridad. Ajá. ¿Y quiénes sostienen eso? Los modelos. ¿Y quiénes tienen los modelos? Las personas. Y en el caso del Ecuador, ¿quién es el modelo? Una sola persona. Correa. El modelo es él. No hay un modelo que no sea su forma de pensar. Tanto que la gente que estuvo con él lo dejó. Y lo denuncia por el abandono del proyecto original. Esta es la construcción de una dictadura sempiterna, no de una democracia continua. Teníamos que entenderlo claro. Carlos Vera, con este tema, con este antecedente, yo paso a una siguiente etapa, las elecciones. Ya te has adelantado un poquito que debe ir unida la oposición, etcétera. Porque si por diferencia decimos el economista Rafael Correa tiene el 38%, podría ganarle... Que es alto. Es alto, podría ganarle del 62% que no votaría por Rafael Correa dividido para 3, para 4, va a ganar 38, es más que... Sin duda. Que el resultado. Pero entonces aquí hay un tema de poder, es decir, el presidente de la República tiene su carisma, tiene el poder político, tiene el financiamiento, el poder mediático, etcétera, etcétera, todos estos poderes. Pero estás describiendo un panorama bastante difícil, o por lo menos confuso, de la oposición para nombrar a un candidato único. Hemos escuchado a los indígenas en la marcha, nosotros no queremos nada con la derecha, nosotros vamos solos, etcétera. Entonces, estamos ya previendo, Carlos, que no va a haber unidad de la oposición y que va a haber una reelección del presidente Rafael Correa. Hasta ahora, desgraciadamente, es así. Yo no te puedo negar tu análisis ni desmentir la realidad. Yo te diría, y te mentiría si te dijera que no es así. Va en esa dirección. Y por eso justamente son los afanes de hacer reflexionar al Ecuador, para que el Ecuador presione a sus líderes y estos tengan que ceder. La unidad no van a ser de las cúpulas, la unidad van a ser de la gente, que les imponga y les exija. Señores, siéntense, hagan una plataforma conjunta, propónganle un proyecto mejor al Ecuador, que es su obligación y que de paso es muy fácil. Basta, repito, empezar por seguridad, empleo y libertad, las 3 cosas que más hemos perdido y menos nos ha dado este gobierno. Y digan en función de qué se logra ese acuerdo. Porque no son monjas de la caridad las que se van a repartir el poder, como tú bien dices. Ok, hemos convenido que en el legislativo esta va a ser la fuerza, en lo social esta va a ser la otra fuerza, con estos compromisos y estas acciones para que ustedes la monitoreen. Eso debe darse con urgencia. Si no, nos van a dar otra vez una paliza por necios, por egoístas, por vanidosos, por individualistas, por mezquinos. Carlos Vera, aquí vamos a asumir que se repite lo que hemos conversado, es decir, el presidente de la República es reelegido, pero ustedes entonces apuntarían a la Asamblea Nacional como partidos. Si no están unidos en la campaña electoral, ¿se unirán en la Asamblea? Ahí viene la otra farsa, ¿no? Supongamos que Correa gana por la división de la oposición más que por sus méritos, es decir, porque siendo hoy, repito, 62% la cantidad de gente que no votaría por Correa, no hay una alternativa que sepa captar la mayoría de ese voto. Tampoco es que el candidato único, si lo hubiera, va a tener 62%, nunca. Seguramente tenga 40 si es candidato único, pero 40 es más que 38. De paso, Correa va a crecer por todo el aparato mediático que tú dices que tienes, el control del poder, el manejo del presupuesto, etcétera. Entonces, de 38 que está ahora, no es que se va a quedar estático, pues. No es ciego, sordo, mudo y manco. Posiblemente pase a 42, crezca 4 más. Pero con un candidato único que tenga 35 o tenga 44, candidato único que entra a segunda vuelta gana y es presidente de paso, hay las posibilidades de pelear. Pero supongamos que no se da ese escenario por la ceguera y el individualismo de la oposición. Todo el mundo apuesta al 2017, ¿verdad? ¿Ya? Lo creen en el 2013 perdido porque Correa supuestamente es imbatible. Es imbatible y lo han puesto a correr 300 indígenas que salieron del Pangui. ¿Ah? Ese es imbatible. Es imbatible y tuvo que meter 40.000 personas en Quito, que tiene 2 millones de habitantes, y 300.000 burócratas trayendo 30.000 de fuera, y solo poniendo 10.000 de adentro, con 5.000 indígenas que entraron del norte, 5.000 que entraron del sur. Por Dios. Es imbatible, y él decía que no pasarán en la presidencia, a la capital de la República, y pasaron. Pero yendo a lo que tú dices,
Si se concentra todo en la Asamblea, eso es otra ficción, si no hay listas únicas en las provincias. Se hizo un ensayo de qué sucedería con la votación de acuerdo país en Azuay como provincia modelo, si seguía aplicándose el método actual que han puesto para las elecciones provinciales, que es el de Hunt. Resulta que como ellos tuvieron un 53% de la votación en Azuay, hubieran tenido el 100% de la representación. Es decir, que de 5 asambleístas que tiene Azuay hubiesen puesto 5. Se va a dar ahora lo mismo en algunas provincias si la oposición no va en listas unificadas para la Asamblea. Termino, y ahí viene otro escenario. Ok, no sucede eso. Vamos cada uno por nuestro lado, dices tú. Y como dispersos somos mayoría, ¿será posible que nos unamos? Lo veo bien difícil. Porque hay una cantidad de tránsfugas de la política, como ahorita son Cedeño, como es Vaca. Yo no sé si ustedes ponen canciones, esta radio felizmente no tiene ese tipo de música, ¿no? Como es Morán y como es Cuji. Siempre hablan los 3 chanchitos, siempre hablan las alcancías legislativas que se presten para que el Ejecutivo con su presupuesto los pueda torcer. Tú que recorres el país, ¿cómo ves esa posibilidad de esa unificación de criterios para ir a una lista única? No hablemos de nombres, porque en esa misma línea está el líder de Sociedad Patriótica y ha en reiteradas ocasiones dicho que él también piensa en un candidato único para enfrentar a Correa. No solamente a nivel presidencial, también buscando alternativas a nivel legislativo. Él piensa en candidato único porque cree que va a ser él. Si piensa en candidato único, que empiece desistiendo de su candidatura y digan, yo me atengo al que escojan, sea o no sea yo, primera cosa. Segundo, las veo muy buenas desde que Nebot retomó el liderazgo de la corriente socialcristiana y Madera de Guerrero la semana pasada. Las veo muy buenas, por lo que ha pasado en muchos sitios del país. Ocurrió una cosa que yo le anticipaba a Nebot después de mi primer recorrido por la revocatoria. Le dije, usted tiene posibilidades, lo que pasa es que no las explota. El socialcristianismo no está muerto, está vivo, lo que pasa es que no está en auge. La gente que me busca a mí, le decía, no es tanto por mí, es porque ven que yo lleno el vacío que usted dejó. Y tengo una línea cercana a la que ellos creen. En el momento que ustedes les hagan una señal, se van. Me dicen, Carlos, lo siento, mi líder otra vez retomó la política, yo estaba contigo por este vacío, ahora me voy con el otro. Gran parte de la gente que a mí me apoyaba, yo diría que 40%, era más o menos de esa línea. Los disidentes o inconformes de otros partidos, especialmente de la línea socialcristiana y nebotista, porque ven además mucha identidad de carácter, que no tenían dónde ir. Ahora que Nebot ha dado la señal, voy a guiar estas dos agrupaciones, porque eso es lo que va a hacer, guía y referente. Hay un entusiasmo en muchas provincias para hacer lo que tú dices, una lista única. Te pongo un ejemplo. Se creía muerto al socialcristianismo en Manabí. A Simón Bustamante le pusieron como reto conseguir 15.000 firmas. Y él dijo, no acepto conseguir más de 15.000 firmas. Consiguió 30.000. Carlos Falqués, que es un líder en el oro por su labor en Machala, consiguió 66.000. Claro que ese no es un fenómeno nacional. Pero una vez que hay un líder de envergadura frente a otro que tiene un poder colosal, aunque tiene una mente diminuta, las posibilidades de la oposición crecen. Bien, es decir, esta segunda conclusión vendría a ser que consideras que sí se puede hacer política y lograr éxitos en esta siguiente campaña electoral. Con estas premisas, Washington. Con esas premisas, si de verdad, y aquí se va a ver, anteponemos el interés nacional al interés personal. Y he comenzado diciendo, y lo reitero, me he adherido a un movimiento político, no he reclamado un puesto en ninguna parte de la lista, he dicho que si no tengo que ir, no voy, si sirvo más afuera, yo soy un experto en comunicación, he dirigido campañas electorales, y si tengo que ir al final, voy al final, pero tengo que estar en la trinchera donde mejor pueda disparar. Bien, acá una aportación de un amigo oyente, antes de hacerte la última pregunta del día de hoy. Carlos Vera dice, Lucio dijo en contacto directo que él desistía de la candidatura presidencial para que exista un candidato único. Yo no soy de Lucio, aclara el amigo oyente, y no se hagan ilusiones, dice otro. ¿Quién ordena al Tribunal Electoral? Qué bueno. Esto vale... Yo no he oído esa declaración, y si es así, la saludo, y hay que decirle que se concrete en la práctica, no deja más de ser más de un anuncio. Yo conozco que en los contactos extraoficiales que él tiene con otras agrupaciones en función de la unidad, los planteamientos son distintos. Segundo, ahí viene el otro problema. Supongamos que ganamos. ¿De qué sirve con un Consejo Nacional Electoral tomado? Porque la victoria será muy estrecha. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Muy estrecha. En todos los escenarios que yo he revisado y he hecho, la victoria es muy estrecha. La probabilidad es que Correa gane la primera vuelta con
5 o 7% al menos, ¿ya? Y que en la segunda vuelva se le gane con 2 a 3% al menos. El CNE puede virar el resultado como hizo con la consulta en Guayas, en donde ganó en 5 preguntas el no. Y el margen era tan estrecho, lo cambió, primero. Segundo, ya están llenando con gente el TCE, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, para que los reclamos que se vayan a dar ahí sean desvanecidos. La que antes era Tania Arias, ahora va a ser una abogada que se llama Carolina Castro Llerena, directora del Consejo de la Judicatura de Portoviejo. Es la mejor calificada entre las aspirantes al TCE, Tribunal de lo Contencioso Electoral. Me confundo con CTE. Al TCE. ¿Qué resulta? Llegó a esa posición falseando datos. Dice que dio clases en la universidad, no las dio. Dice que tiene seminarios en el extranjero, no registra salidas. O sea, en conclusión, ¿consideras que ambas organizaciones están tomadas por el gobierno? Totalmente. Por Alianza País. Y que la oposición tiene que montar, el día de las elecciones, un conteo rápido paralelo. César Montúfar dio ejemplo cuando estaba en participación ciudadana de cómo se podía hacer. Y un control electoral nacional, no solo como el que hicimos aquí en Guayaquil, local, para defender los resultados. Y en el último caso, si perdemos oficialmente, ganamos extraoficialmente, y habrá un gobierno ilegítimo y devaluado. Pero nos van a hacer lo mismo que Chávez. De paso, hay que pedir una auditoría del programa de computación que va a usar el Consejo Nacional Electoral con urgencia. Ellos son expertos en fraude. Y el fraude no solo se hace el día de las elecciones, se comienza a montar desde antes con disposiciones como esta de que en 45 días, esa que está en entredicho en la Corte Constitucional, los medios de comunicación no pueden sacar perfiles de los candidatos, la palabra es, ni promocionar candidaturas. ¿Qué diablos entienden estos cretinos por promocionar, que no saben comunicarse ni entre ellos mismos? Lo que les dé la gana, pues, lo que les dé la gana, como han puesto lo que les ha dado la gana en la ley de comunicación, y ahora andan con la historia de que han mejorado la ley. Mentira, han maquillado la ley. La van a sacar igual, con maquillaje. Para eso tienen los votos. Correa vetará lo que le dé la gana y no tienen 83 para resistir el veto. Y estamos clavados con un instrumento legal para censurar a la comunicación. A ustedes que son especialmente radio, el artículo 104 les debe interesar sobremanera. Donde se llega a un extremo. Solo se puede producir publicidad nacionalmente. Yo estoy de acuerdo con que se favorezca y privilegie la producción nacional, pero que no se aísle totalmente la posibilidad de importar o producir foráneamente piezas publicitarias, pero que tengan un costo distinto, que paguen mayores aranceles, que tengan un gravamen superior. En fin, hay mecanismos para estimular lo uno y no lo otro. En la época de la globalización, vamos a prohibir la globalización, estamos como Cuba entonces. Para concluir, Carlos Vera, vamos a agradecerte. Acá hay temas que hemos rescatado de nuestra conversación, la confrontación política con altura, con argumentación para resolver los problemas del Ecuador, los obstáculos que se van a encontrar en la unificación de la oposición y luego la parte que acabas de mencionar del Consejo Nacional Electoral, el conteo de votos. Finalmente te planteo lo siguiente, buscamos los ecuatorianos la unidad nacional. Necesitamos unirnos más aún en estas situaciones de desastre, tantos ecuatorianos que los están padeciendo en tu misma provincia, allá en Chone. Terrible el tema. Pero si seguimos con un estilo político de la confrontación, una política inmadura, va a enfrentarse a esa aspiración de la ciudadanía, el consenso, en esa, ojalá, concertación nacional, una agenda mínima. Entre estas dos alternativas, Carlos Vera, yo sí creo que el pueblo podría llegar a optar por la paz, por la pacificación del Ecuador, por unirnos para que exista inclusive gobernabilidad. ¿Consideras que esta podría ser parte de la oposición, de esa ideología y de la tuya misma? Tiene que ser. El propio Orlando recordaba que cuando hubo conjunción de esfuerzos en Guayaquil, el combate a la inseguridad funcionó. Cuando el municipio se integró a la policía y la policía como parte del gobierno se integró al municipio, había un esfuerzo conjunto. La ciudadanía optará por aquel futuro, si hay una propuesta, inclusive aquellos que reciben bonos de desarrollo y otros más. Si hay una propuesta clara, sí. Por ejemplo, ante la segunda cosa que tú invocabas, unidad frente al desastre natural, porque eso es lo que está viviendo en la costa, un desastre natural, no solo una emergencia por el tema de las inundaciones. Y que algo no hemos hecho, Carlos. Totalmente no sé si de acuerdo. Estamos compartiendo esto. Totalmente algo no se hizo bien para prevenir o para paliar los efectos. Las dos cosas. Lo primero demuestra que la obra de infraestructura ha sido muy frágil y no ha sido orientada a lo prioritario. Segundo, ya llevan 5 años en el poder y hubo proyectos como el multipropósito Chone y el Carrizal Chone que hubiesen mitigado los efectos de las inundaciones que no se han concluido. En 5
años, y votaron de ahí a la Odebrecht sin reponer una construcción enseguida. Tercero, y lo mismo en Dauleperipa, se dejaron aparte todo lo que había planificado CDG y todavía no se ha reactivado. Ustedes hablaban de que el peligro que se desborde la presa. Sí, pero hay otras obras complementarias que se iban a construir, canales de desagüe, etcétera, etcétera. Entonces, muros de contención. Todo eso quedó planificado y todavía desde hace 5 años atrás no se sigue. Y lo tercero, hay una ceguera estadística electoral. Al gobierno no le conviene admitir que la emergencia está grave, justamente por lo que estamos diciendo. Desnuda la mala calidad de la obra, hace ver la insensibilidad e inutilidad de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, de la SNGR, y evidencia que no tienen plata, pues. En un solo día, para el 22 de marzo, gastaron cerca de 15 millones de dólares, contando todos los rubros de movilización a Quito, publicidad, vallas, spot de radio, televisión, alimentos, buses, etcétera, en un solo día, para una contramarcha. Y apenas han asignado con mezquindad 15.2 millones de dólares inicialmente para la emergencia, que de paso no pueden ser egresados porque no han puesto todavía una reglamentación sobre cómo se deben usar los recursos, ni han calificado qué clase de recursos le repondrán a las prefecturas que han invertido en la emergencia y qué clases no les van a reponer para la emergencia. Por eso la pregunta, ¿por qué optará el pueblo? Yo creo que ella quiere unidad para las soluciones, sin duda. Y hay que impulsar unidad para las soluciones en el tema de la emergencia y las inundaciones. En lo que tiene que ver con la alcaldía no ha hecho una sola crítica sobre el tema de las emergencias. La prefectura del Guayas la ha reclamado. Yo como opositor la he apoyado. ¿En qué le estamos haciendo daño al gobierno para que actúe? ¿Qué le estamos impidiendo? Ni siquiera estamos compitiendo llevando ayuda para que se vea como un afán de figurar llevar alimentos allá. Y como ustedes mismos mencionaban, hay muchas iniciativas privadas, pero que son insuficientes frente al desborde de la emergencia, que han empezado a funcionar, inclusive en Twitter. Hay un tuitero en Quito que reunió media tonelada de alimentos y se sentía realizado. @Pabliño es la cuenta de él. Hay otra que se llama @GFragaC, es una mujer, Gabriela, que está también canalizando ayuda allá. Lo que tú decías de los cuerpos de bomberos. En la iglesia de San Borondón, Santa Teresita, están recibiendo donaciones, ropa, alimentos, pero eso es ínfimo con relación a lo que puede hacer toda la infraestructura del Estado. ¿Sabes qué hemos sugerido? Es muy sencillo, no hagan inventario, señores, por Dios. En este momento lleven lo básico que se requiere, repártanlo y hagan inventario de a quién le dieron. ¿Qué se requiere en una emergencia con inundaciones? Alimentos, agua potable para beber, carpas, toldos, medicinas, botes, bombas. No hay ninguna magia. Y las clases que se deberían comenzar el 2 de abril, parece que en algunos locales lo van a hacer, están inundados, también allí... Tienen que ser diferidas. Tienen que ser diferidas. Es una locura comenzar en este ambiente clases en donde más de la mitad de las escuelas de los sectores pobres no pueden funcionar normalmente. Va a ser un desperdicio. Van a haber 15 días en los cuales no se puedan impartir clases. Muy bien, Carlos, vamos a hablar de Barcelona, ¿qué te parece? Pasamos al corte comercial. No, por favor, buena noticia. Y volvemos con el deporte. No, ya dijo tu técnico, Luis Valdía, que ya Barcelona no es quinceañero, así le decían los críticos, ahora está en pañales. Él dijo que el equipo está en pañales, yo discrepo con él. ¿Para qué diablos lo trajeron? Ya estuvo bueno, pues. Vamos al corte comercial. Carlos Alberto quiere opinar sobre el tema. En el tema de las clases de última hora, el 16 de abril se difiere el inicio se aplaza. De las clases. Sí. Excelente. Felicitaciones. Entraron en razón. Mira, que sí se puede, Carlos, cuando se llega a la conciencia de los funcionarios públicos. No, ¿sabes cuándo se puede? Cuando la gente se moviliza. ¿Ok? Bueno, cuando los indígenas fueron la prensa corrupta también aceptaron dialogar. La prensa corrupta también podemos, razonando, diciendo que es imposible que comience el día lunes 2 de abril. Yo sí creo que tanto va el agua al cántaro que se rompe. Sí. Vamos al corte comercial y volvemos con el deporte.